2. Saludos y bendiciones nuevamente por acá. Vamos a la clase número 9, última por el día de hoy, en esta Escuela Teológica Integral Reformadora y en esta materia de lo que es adoración. Estamos hablando sobre los instrumentos musicales, los cuales se construyeron y se usaron para adorar al Señor. Y pandero o tamboril era un pequeño tambor hecho de un arco de madera y probablemente 2 pieles. Era rectangular o cuadrado. Tenían pequeñas campanillas, parecido a las panderetas, ¿no? Platillos de metal o castañuela insertada en el marco. Esta era usada para marcar el ritmo de corte de la danza. Siempre aparece asociado con manifestaciones de alegría, Isaías 24:8, de júbilo, Jueces 11:34, Primera de Samuel 18:6, en conmemoraciones o en acontecimientos religiosos, Segunda de Samuel 6:5, banquetes, Isaías 5:12, formaba parte de un instrumento musical para la adoración, Salmo 68:25, 81:12, 149:3 y 154. Eso es pandero o tamboril. Salterio, la traducción más frecuente de la palabra hebrea nebel, Salmo 33:2 y 57:8 y 144:9, que se aplica a un instrumento de cuerda cuya descripción exacta resulta aún muy incierta por la falta de material arqueológico e información bíblica. Se piensa que era una especie de arpa triangular de madera que se ejecutaba con los dedos Primera de Samuel 16:23. La palabra suele ser traducción del arameo, santerión, Daniel 3:5 y 7, nombre de uno de los instrumentos de la orquesta de Nabucodonosor. En unas 25 referencias aparecen asociadas con el arpa, Salmo 108:2, 153, lo cual pareciera implicar que eran instrumentos complementarios que probablemente el salterio hacía las veces de bajo. Es evidente que David ejecutara los 2 instrumentos. El salterio se emplea tanto en celebraciones religiosas, Primera de Reyes 10:12 y Segunda de Crónicas 15:16, como en celebraciones seculares, Isaías 5:12. Címbalo, instrumento musical de percusión usado en las ceremonias religiosas de Israel, Primera de Crónicas 15:16 y 19:28, Segunda de Crónicas 5:13 y 29:25, Esdras 3:10 y Nehemías 12:27. También se usaba el címbalo, a lo cual consistía en 2 platillos metálicos que sonaban al golpear uno contra el otro, formaban parte de instrumentos de adoración. El Salmo 155 lo menciona. Flauta, instrumento de viento empleado especialmente por los hebreos, consistía en un tubo hecho de caña, cobre o bronce, preferiblemente perforado por varios agujeros, que se usaban en todas las acciones, cultos religiosos, procesiones, fiestas, funerales, Primera de Samuel 10:5, Primera de Reyes 1:40, Isaías 5:12,
30, 29, Jeremías 48, 36 y Mateo 9, 23. Por favor, busquen los textos en su casa y los leen todos. Lucas 7, 32. Y cuando hagan la socialización, no me coloque el texto, coloque el texto, no me coloque la cita bíblica. No me hablen de cita bíblica en la socialización. Si me van a hablar, háblenme del texto completo, es decir, el texto, no la cita bíblica nada más. Arpa, primer instrumento musical mencionado en la Biblia, Génesis 4, 21. Y el único de cuerdas nombrado en el Pentateuco. Fue uno de los instrumentos con la que Labán hubiera deseado despedir a Jacob. Génesis 31, 27. A pesar de la referencia en 1 Samuel 16, 23, no es claro si se ejecutaba con un plectro o pequeña varilla de hierro o se pulsaba directamente con los dedos. Según algunos historiadores, el arpa era de madera y tenía 10 cuerdas, parecía la de Venezuela, ¿no? 32 tiene la de nosotros. Tal vez la de David era de madera de haya, segunda de Samuel 6:5, o de madera de sándalo, igual a las que Salomón hizo para el templo, primera de Reyes 10:12. Las arpas eran de varias formas y tamaño, algunas lo bastante pequeñas como para poder tocarse mientras se caminaba, primera de Samuel 10:5, eran de timbre dulce y melodioso. El arpa era símbolo de la felicidad y muy popular en las demostraciones de júbilo. Los cautivos en Babilonia, sin ánimo para cantar, colocaron sus arpas sobre los sauces, Salmo 137, 1 y 4. Trompeta. La trompeta era similar al cuerno, pero la usaban los sacerdotes. A veces se usaba en parte. Número 10, 1 y 10. Originalmente se mandaron a hacer 2 para el templo, pero el número podía apuntar hasta 120, los cuales dependían del propósito. Segunda de Crónica, 5:10. Las trompetas se hacían de hueso, concha o metal, tales como bronce, cobre, plata, oro. Por causa del material, las trompetas producían un ruido alto y estridente. Por lo general, se cree que estas trompetas por igual, los cuernos no podían producir sonido en varios diapasones como para dar música en melodías. Sin embargo, podían producir notas iguales y entrecortadas. De este modo, podían comunicar señales complicadas para anunciar ensamble, batalla y o emboscada. Las trompetas eran utilizadas para el inicio de la adoración. Segunda de Crónicas 5:13. Factores determinantes en la adoración. Salimos de la música de los instrumentos, muchachos. Después de haber tenido esta información acerca del conocimiento de la música entre los patriarcas, profetas, sacerdotes, reyes, y tener cierto conocimiento de los distintos instrumentos musicales que se destinaron para tal fin, pasemos a demarcar factores determinantes para mayor fluidez y exactitud en nuestra adoración en la música. Aunque en el Antiguo Testamento se negó el uso de algunos instrumentos por haberse utilizado en los ritos paganos,
En estos tiempos no hay tal prohibición. Todos los instrumentos califican para Dios en su uso correcto. Es decir, en el Antiguo Testamento hubo ciertos instrumentos que por causa de que eran usados en ritos paganos, entonces no se usaban para la adoración a Dios. Pero aquí no tenemos problemas con eso. Así que usted puede agarrar el tambor, el requinto, la maraca, las tambores que hacen y saque el grupo de música topuyana y cántele a Jesús. A que allá le tocan a San Antonio, usted le canta a Jesús. Y ya. En el Antiguo Testamento la santificación era atribuida a los objetos, y entre estos están los instrumentos musicales. Sin embargo, no debemos dejar sin aclarar que tal retribución no es por causa del objeto o el instrumento musical, sino que es algo determinado por Dios, por causa y en pro de la relación y asociación que el hombre tiene con Dios, y su presencia tiene que ver con un estado de conciencia, responsabilidad, seriedad, rectitud, devoción y adoración. Es decir, la retribución de la santidad no se hizo por causa de los instrumentos musicales, porque son cosas inanimadas que no pueden alcanzar santidad. Esto Dios lo estableció por la condición del hombre en su estado de pecado, para producir y conducir un estado de santidad que esté acorde con su santidad. No hay tal cosa como decir: consagremos los instrumentos musicales para Dios. Nunca debemos olvidar que los verdaderos instrumentos de adoración para Dios somos nosotros. Es en nosotros donde se debe llevar la santidad o la santificación. Se debe buscar gente calificada y aprobada para tocar dichos instrumentos. Eso sí, cuando a los siervos de Saúl se le ordenó buscar a alguien que fuera hábil para tocar el arpa, buscaron a quien sabía hacerlo. Esto es a David, 1 Samuel 16:8. Todos los que van a entonar para Dios la adoración delante de los feligreses deben ser gente capacitada para tal fin. Esto está muy determinado en Primera de Crónicas 25, 6 y 7. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún, Hernán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los actos fue de 288. Esa era la orquestica que tenía David. 288. No era que los demás no cantaban, sí cantaban muchos más, pero no estaban calificados como estos. 288. Debemos tomar en cuenta dos términos empleados en el pasaje que determinan excelencia, que son instruido, es decir, se les dio curso, se les dio taller, y aptos, porque una cosa es que usted instruya y otra cosa es que la gente salga apta después de la instrucción. ¿Sí? Usted instruye y hay muchos que no salen aptos. Hubo un hombre que se fue a la orilla de un pozo con, si mal no recuerdo, 33,000 o 23,000, por ahí está el asunto, y solamente 300 quedaron aptos para salir al trabajo que iban a hacer.
Todos los demás. Unos regresaron antes de ir al sitio y a los otros le dijo Dios, velos cómo beben agua. Los que beban así van contigo, los que beban de esta forma, mándalos para su casa. Instrucción y actos. ¿Sí? Estos términos nos indican que hubo una serie de instrucciones de las cuales se escogieron los que tenían talento innato, connatural, en ellos para la música. No todos los que estaban en el grupo calificaron, solo 288 pasaron a formar parte de los que iban a estar al frente de la adoración. Aunque todo el pueblo adoraba en masa, solo este grupo selecto era responsable para, dirigir, no era para adorar, para dirigir la adoración. En nuestros tiempos debemos ser muy celosos y cuidadosos para determinar quiénes deben llevar sobre sí esta gran responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Dirigir la adoración. Sabemos que la adoración no se la debemos adjudicar única y exclusivamente a un grupo, porque todos somos adoradores, todos somos llamados a adorar, pero debemos escoger gente capacitada y calificada para llevar al pueblo a la adoración. El contenido de lo que se expresa en la adoración debe llevar un sentido común, no se debe entonar sandeces, letras que no tienen sentido ni lógica. La adoración a Dios y dichos contenidos deben estar en línea con la verdad absoluta de Dios, su carácter, sus proezas. Por esta causa debemos tener cuidado con la letra de nuestras composiciones, que no tergiversen el sentido de la adoración y que lo expresado en ella no vaya en contra de la verdad absoluta de Dios. Entonces, aquí es donde la mayoría de nosotros, por no decir casi todos nosotros, hermanos, tenemos errores garrafales y tenemos que sentarnos a ver las canciones que tenemos, que han sido escritas por hombres que escribieron, valga la redundancia, lo que escribieron, porque eso es lo que ellos conocen de Dios. Entonces, hay una gran cantidad de canciones que en vez de adorar a Dios, señoras y señores, lo deshonran. Y nosotros cantando, porque cantamos con la boca, sin el entendimiento. ¿Sí? Si hablamos de las canciones que le cantamos al Espíritu Santo, una de ellas, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Pregunto, ¿el Espíritu Santo no vino a ti el día que recibiste a Jesús? ¿Vino o no vino? Entonces, ¿qué haces llamándolo ahora? ¿Estás lleno de esa preciosa unción desde que Él vino a ti? ¿Sí o no? Sí, entonces, ¿qué haces pidiéndole que te llene? Cuando cantamos esos coros así, esos chéveres que canta el pastor por ahí, esos dicharacheros, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Y Él no descendió hace 2023 años, 24 años ya. ¿Descendió o no descendió? Entonces no está descendiendo otra vez. Entonces vamos a tener que acomodar esos y otros más. Nosotros no adoramos a dioses que están muertos, que fabrican los hombres de yeso y de cartón. Nosotros estamos adorando a Dios con esa canción o criticando a los católicos. Todos ellos que no saben que los estamos criticando y no nos reclaman, pero ahí estamos criticándolos a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir esas canciones y otras más. ¿Sí? Corregir esas canciones y otras más. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque cuando yo canto por cantar, porque sencillamente escuché, suena bonita la canción, pero yo no le paro a la letra, entonces soy un adulador. Por otra parte, se debe evitar el estar usando
melodías, escuche, que se prestaron para un fin y que muchas de ellas están en contraste con los principios de adoración. David en los Salmos insta a la necesidad de entonar a Jehová cántico nuevo. Salmo 33:3, 96:1, 98:1, 144:9 y 149:1. Entonces, ¿qué está pasando con muchos de nosotros? Que agarramos canciones que fueron canciones que cantábamos cuando andábamos en el mundo por ahí, así como esa que cantaba Rafaelito, que decía ando volando bajo. Entonces le cambiamos la letra de ando volando bajo y entonces le montamos una letra cristiana, pero el ritmito es el mismo. Ya va, ¿dónde está el cántico nuevo que dice el Salmo? ¿Sí? Entonces parece que hay una cantidad de canciones por ahí que vamos a tener que dejar de cantar, y si somos adoradores vamos a pedirle a Dios que nos dé cántico nuevo, inspirarme en Dios. El Espíritu Santo, escúcheme, lo va a inspirar a usted a adorar a Dios y lo va a inspirar a adorar a Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo lo va a inspirar para que usted adore al Padre y para que usted adore al Hijo, pero nunca el Espíritu nos va a inspirar para que lo adoremos a Él. Para adorarlo a Él, al Espíritu Santo, nos tenemos que inspirar. ¿Quiénes? Nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a inspirar? De lo que lo conozcamos, de lo que Él nos agrade, de lo que Él nos haga feliz. Pregunto yo, cuando un hombre se inspira y le canta una canción hermosa a una linda mujer que ama, ¿por qué lo hace? Porque se inspiró, porque la conoce, porque ella le llena áreas de su alma. Bueno, de la misma manera como usted se inspira para cantarle al mundo, para cantarle al ondeño, al ondeñador, para cantarle al becerro, al becerrero, entonces nos inspiramos para cantarle al Espíritu Santo y para cantarle a Dios. ¿Sí? Entonces, el término nuevo que utiliza David del hebreo es haptazo, que indica decir nuevo en el sentido de reciente, tierno o fresco. Tiene la connotación de algo que antes no existía. En algunas versiones el texto no expresa cántico nuevo, sino una nueva canción. Isaías 42:10 dice que un nuevo acto de salvación, escuche, un nuevo acto de salvación divina provocará una nueva canción de alabanza al Creador. Isaías 42:10. Un nuevo acto de salvación divina debe de producir una nueva canción de alabanza al Creador. Aún al final de todas las cosas se conservará el principio en Apocalipsis 5:9 y 14:3 dice que se entonará un cántico nuevo que nunca se había entonado. Guardemos y mantengamos el principio inspirante al componer para entonar cánticos nuevos a Dios. A veces en nuestros cánticos, en nuestros cantos dirigidos a Dios, entonamos las más grandes herejías y por causa de esto cercenamos la manifestación de la presencia de Dios en nuestro servicio. Jamás la gloria de Dios se manifestará donde no hay comunión. Si Dios no está de acuerdo con lo que estamos expresando o con lo que expresas en la alabanza, presentando tu adoración, puedes tener la seguridad de que quebrantaste un principio y por ende la presencia de Dios no se manifestará en el lugar. Vamos a recordar un poquitico lo siguiente, porque aquí hay dos chicos que no tuvieron al comienzo de esta materia. La palabra adoración viene del griego proskuneo. El término proskuneo quiere decir besar íntimamente.
Entonces, cuando yo estoy en un momento de adoración a Dios, yo estoy besando íntimamente. Cuando nosotros estamos besando íntimamente, en mi caso yo tuve un pasado, mi esposa tuvo algunos noviecitos por ahí, que de repente mi pasado se llamó Petra, por decir un nombre, y el pasado de ella se llamó Ramón, por decir un nombre. Y de repente estamos nosotros en ese proscuneo, cercanos a un momento más profundo todavía en la intimidad. Entonces, cuando yo la estoy abrazando y besando, le digo, Petra, ¿qué cree usted que va a pasar? Y ella sabe que yo tuve un pasado llamado Petra. ¿Qué pasa? Y si ella dice Ramón, y si ella es la que dice Ramón, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, si yo estoy en ese supuesto momento de adoración, adorando a Dios, inclinado hacia Dios, ¿por qué carrizo se tiene que salir la palabra diablo, demonio o cualquier otro nombre que no sea Dios por la boca de nosotros? ¿Por qué en nuestras canciones tenemos que mencionar a otro sujeto que no es Dios? Eso deja de ser adoración. Si esa canción era adoración, cuando usted mete el nombre de otro sujeto que no es Dios, eso deja de ser adoración. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Por eso le puse el ejemplo natural, porque es que todos nosotros no somos tan espirituales para entender esto, pero usted sabe cómo se llama su esposa y sabe quién pudo haber sido el pasado de ella, y si usted está en intimidad con ella y a ella se le sale el nombre de ese individuo, ¿a usted no le va a molestar eso? ¿Acaso a usted sus emociones que están ahí avanzando a millón no se le cortan? Pregunto, ¿y usted cree que a Dios no le pasaría lo mismo? ¿O es que Dios tranquilamente va a estar feliz de que nosotros le montemos cacho? Vamos a hablar criollo aquí entre nosotros. ¿O entendible? ¿Sí? Ok. Entonces, si usted se molestaría y ella se molestaría, ¿no cree usted que Dios también? Eso yo no lo había escuchado, pero vaya analizando. Vaya analizándolo, porque creo que hay una gran cantidad de canciones que tenemos que corregirle las letras o no cantarlas mal. La adoración es algo absoluto para Dios, es decir, la intimidad. En la intimidad solamente, hermanos, caben dos personas. Usted y ella y usted. Cuando hay un tercero en la intimidad, se llama orgía. Y si estamos en oración, en intimidad con Dios, y llega un tercero, se llama comunión. Deja de ser intimidad. Entonces, cuando usted está en un canto, en una canción, Dios, usted y Dios, y mete otro tercero, entonces usted está metiendo por ahí una orgía espiritual. ¿Sí? Por lo tanto, debemos centrar nuestra adoración hacia Dios. Nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestras adoraciones. Evite nombrar la palabra tales como diablo, satanás, demonio o algo por el estilo en la adoración. Únicamente se debe nombrar y exaltar a Dios. Entonces, estos son factores que no tomamos en cuenta, que son como las pequeñas zorras que dañan toda la madriguera. Debemos tener cuidado de estas partes pequeñas, cosas, y veremos la grandeza de Dios manifestada en nuestra vida como producto de nuestra apropiada y calificada adoración. El adorador debe evitar estar rebuscando palabras para impresionar a la audiencia. Sea lo más sencillo en la adoración a Dios. A Dios no lo impresiona el protocolo ni la verborrea. En una ocasión escuché a un hermano expresar la locura más grande que he escuchado en un acto de adoración. Él decía: tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y Jehová de los Jehovases. ¿Eso existe? ¿Jehová de los Jehovases existe? Bueno, en estos terrenos se cae cuando buscamos, palabras persuasivas
queriendo impresionar o conmover a Dios o a los oyentes. Verdades intrínsecas en la adoración. La adoración es incondicional. No puedes condicionar la adoración. Es decir, si estás de buena, si la nevera está full, si estás sano, si tienes plata en el bolsillo, si los obreros todos están chéveres, ahí sí vamos a adorar. Pero si la señora está media encuaimada, si los hijos están medio esgaritados por ahí, si las cosas no están muy buenas, no voy a adorar, porque no voy a adorar. No. La adoración es incondicional. Nuestra adoración a Dios no debe de emanar, ni se debe dar por recompensa o reprensión, sino por reconocimiento. Lo otro es, hay gente que cuando tienen mucho dinero, pastor, se congregan cada rato, todo el tiempo, fácilmente. Pero cuando no tienen nada, cuando están pelando, solo vuelven más a la iglesia. Y otros al revés. Cuando no tienen nada, usted los vio hasta aquí, todo el tiempo. Eso están listos, actos y hábiles para cualquier trabajo en cualquier parte del mundo. Pero cuando agarran platica, ¿dónde está el hermano tal? No, en la playa. ¿Dónde está el hermano tal? Al río. Y el hermano tal no se fue a pasear para Bocó, ¿no? Anda paseando con los hijos. Condiciones, ¿no? Ok. El hacerlo por recompensa estará involucrando nuestro interés, y eso es un principio de prostitución. A la prostituta no le importa quién tú eres, sino cuánto le vas a dar. En nuestra adoración por recompensa o retribución, no nos importa quién es Dios, sino cuánto voy a recibir de Él. Por esta causa de mi supuesta adoración. Es decir, yo voy a adorar a Dios, pero a cambio de Él. Ok. El hecho por reprensión, lo haríamos bajo un sentido de intimidación. Todo lo que hacemos en nuestra supuesta adoración, lo haríamos con el fin de no ser castigados, azotados por Dios, y hacerlo por reconocimiento, que es la forma correcta, sería por inspiración de nuestro amor, honra, reverencia, obediencia, humildad, entrega y devoción. No importa cómo te encuentres o cómo te sientas, nunca olvides que Dios es digno de ser adorado, independientemente cómo estés, cómo te sientas, cómo esté el bolsillo, cómo esté la nevera, cómo esté el cajón por allá, cómo esté la siembra, independientemente. Debemos, no tenemos, no es obligatorio, debemos adorar. Ser adorado, o Él merece ser adorado. La adoración nunca sale del alma, oiga, ella nace y sale del espíritu. Por esta causa, las personas que viven por los sentidos, que son almáticos y sensuales, no califican para ser adoradores. Un adorador es fiel en la adversidad, nunca espera el mayor momento o el mejor momento para adorar. En esto podemos notar la diferencia que hay entre la adulación y la adoración. La adulación es producto de las emociones y se acondiciona a las circunstancias. La adoración no nace ni depende de las emociones, tampoco se acondiciona a las circunstancias. El hecho se registra se registra el testimonio del caso de Pablo y Silas, quienes después de ser azotados en gran manera con vara, instrumento utilizado por los romanos para el castigo severo, fueron puestos en la cárcel de más adentro, lo que indica el calabozo sin aire ni
luz solar, sin ningún tipo de ambiente favorable para ellos. Además, les aseguraron los pies con el cepo, encadenándolo. Dice la Biblia que bajo todas esas circunstancias, Pablo y su esposa Sila, dijo uno por allá un día, Pablo y Sila entonaban himnos de alabanza y de adoración. Y aclaro, Sila no es nombre de mujer, Pablo andaba con otro macho llamado Sila. Después de haberle azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 23 al 25. Ellos no acondicionaron la adoración, no buscaron el mejor momento para adorarlo, solo adorarlo. Y así debe ser. Habacuc aprendió a adorar a Dios en medio de las circunstancias negativas que, según lo que él expresa, se determina un caos total. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, no las vacas, no los obreros, no las ovejas, no la leche, no las cabras, no el fruto de la vid, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. El hombre en un caos total estaba adorando, pero tampoco esperó que el caos llegara para adorar. Se tiene que adorar en todo tiempo. Habacuc 3, 17 y 19. Job, en las condiciones más difíciles, pudo decir: aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job 13, 15 y 19, 25. La Biblia da testimonio que Job, después de haber pasado por la tragedia, postrado en tierra, adoró. Job 1, 20. Nunca olvides esta verdad. Satanás se va a encargar por todos los medios, a través de las circunstancias negativas, quitar de ti la adoración para que en lugar de ella haya quejas, maldiciones, opiniones, dudas, temores, y de esta forma termines cuestionando a Dios. Y por causa de esto no veas ni seas testigo del gozo que produce su salvación en medio de la adoración. No adores a Dios por las malas circunstancias, sino en medio de las circunstancias. A través de la adoración podemos resistir, encarar, enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarnos a ella en adoración. No olvides que la adoración es un arma espiritual que al ejecutarla le da acceso a la soberanía de Dios. Entonces, no debemos de dejarnos enredar por las circunstancias. En medio de las circunstancias debemos de adorar, porque no son las circunstancias las que gobiernan nuestra vida. Es el Señor el que reina en y sobre nosotros. Se conoce de casos registrados en las Escrituras de personas que fueron libradas o guardadas por Dios a causa de la adoración, como es el caso de Pablo y Sila, registrado en Hechos 16, 25 al 26, quienes después de después de haber adorado a Dios, fueron librados cuando las cárceles se abrieron y las cadenas se reventaron por la gracia infinita de Dios.
El caso registrado en Daniel 3, 1 al 30, trata el asunto de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron lanzados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor, por haberse negado a adorar dioses ajenos. A causa de esta actitud que sin conlleva adoración, fueron librados por Dios. Mi consejo como maestro es que no te doblegues ante las circunstancias negativas, ni te resignes a ellas. No hagas de ellas un motivo de adoración. Resístelas por muy duro que sea a través de la adoración, y verás la libertad de Dios sobre tu vida. El que le demos gracias a Dios por la desgracia es masoquismo. El que reconozcamos la grandeza de Dios en medio de la desgracia es adoración. Nunca se te olvide esta verdad. Satanás ataca con más frecuencia a los que se quejan. Los que aprenden a adorar en medio de las circunstancias adversas no serán blanco fácil para el diablo. Pero los que se quejan, rapidito les va a estar dando y les va a estar dando. No es que se quejan, pero el que en medio de todas circunstancias lo que hace es que adora, y lo que hace es que adora, el diablo no le interesa que tú adores. Pero mientras tú te quejes y te quejes y te quejes, bueno, ahí vas a tener al diablo dándote y dándote para que te sigas quejando y sigas renegando. Depende de ti. Si sigues encariñando al diablo contigo, o lo reprendes sin decirle, te reprendo, Señor, Satanás, sino solamente adorando a Dios. Entonces, de esa manera, resistes al diablo y el principio bíblico se cumple. Él huirá de vosotros. Bendiciones.